te voy a llevar a donde tú quieres estar, donde tú debes de estar en un lugar tranquilo. Ya te encontré, mi niña, ya te encontré. ¿Qué pensarías si de un día para otro llegaran las fuerzas del orden a pedirte información de los actos atroces que cometió aquel vecino ejemplar, el que siempre había estado dispuesto a ayudar a la comunidad y con el que incluso compartiste la mesa en tu propio hogar? Hoy les traemos un caso diferente a lo que solemos presentarles, pero que sin duda es igual de impactante, porque te mostraremos que los perpetradores no son necesariamente como en las películas, ni tampoco tienen que cumplir con un perfil de rasgos físicos o una edad determinada. Si quieres conocer los detalles, súbete a la nave de Memento Mori oficial, que aquí te lo contamos. El nombre de Andrés Filomeno Mendoza Celis, de 74 años de edad, empezó a tomar fuerza la última semana del mes de mayo del presente año, luego de que se le vinculó con el caso de una mujer de 34 años de edad, cuyos restos fueron encontrados en la vivienda del propio Andrés, ubicado en la colonia de Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán, del Estado de México. La presunta víctima se llamaba Reina González Amador, de 34 años de edad, quien tenía un negocio para celulares y llevaba desaparecida desde el día 14 de mayo de este año en el municipio de Atizapán, Zaragoza, en Estado de México, por lo que su familia llamó de inmediato a las autoridades, y éstas colocaron el boletín de urgencia como dicta el protocolo que se utiliza para las personas desaparecidas. La familia detalló que el día de la desaparición, Reina González vestía sandalias color azul, un mayón negro y una blusa negra con detalles de colores fosforescentes, descripciones que le permitieron a la policía emprender la búsqueda. Después de unas horas y tras hacer las investigaciones pertinentes, las fuerzas policiales lograron captar por medio de cámaras de vigilancia de la zona que Reina había ingresado al inmueble de Andrés, el mismo día de la desaparición, pero que jamás pudo lograr salir de ese lugar. Ya con toda esta información, la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México solicitó una orden de cateo al juez, misma que fue concedida dada toda la evidencia contundente. Una vez en el lugar, las autoridades, peritos, bomberos y demás personal especializado se ubicaron en la casa el sábado 15 de mayo y empezaron con una búsqueda minuciosa en toda la vivienda, hasta que lograron encontrar a Reina, ya sin vida y con el cuerpo trozado en el sótano. Ese mismo sábado, justo antes de ir a dicho sótano, Andrés se dio a la fuga porque sabía lo que las autoridades iban a hallar en ese lugar. Sin embargo, y gracias a la rapidez de la policía de Atizapán, el hombre de 74 años pudo ser capturado. La diligencia, lejos de finalizar, continuó la búsqueda, logrando encontrar distintos restos óseos, accesorios, ropa de mujer, identificaciones, credenciales de lector, libretas con nombres y cassettes de video en los que se dice se estaban retratando a las víctimas. En esa casa se encontró todo lo necesario para que las autoridades denominaran a aquel sujeto como un presunto feminicida serial, puesto que en ese primer cateo, los peritos y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lograron identificar los restos óseos de al menos 7 víctimas de Andrés Filomeno, por lo que se necesitó de maquinaria pesada y de más peritos, quienes siguen trabajando en casa del hombre para poder romper los pisos de la vivienda y sacar los escombros necesarios para descubrir otras posibles víctimas. Situación que, dada la minuciosidad y complejidad, podría tardar varios meses. Durante el interrogatorio, Andrés Mendoza reveló qué fue lo que pasó ese viernes 14 de mayo. Según relata, Andrés pidió a base de engaños a Reina que le ayudara con unas tareas en su domicilio. Reina accedió, y ya en la vivienda, el hombre se abalanzó sobre ella y empezó a asfixiarla, para luego atacarla con un objeto punzocortante, haciendo que la víctima perdiera la vida casi al instante.
Andrés también mencionó que el cuerpo de Reina lo enterraría en alguna parte de la casa, en donde también se encontraban los restos de más de 30 mujeres a quienes había privado de la vida en estos últimos 20 años. El esposo de Reina, Bruno Ángel, quien es policía y ayudó en la investigación, declara que Andrés dijo preliminarmente que él mantenía una relación sentimental con la víctima y que por eso estaba en su casa el día de los hechos, situación que el mismo Bruno desmintió, pero lo que sí confirmó fue que le tenían confianza, que Andrés era un conocido y que lo invitaban a fiestas. También declaró que por ser mayor y por lástima lo iban a visitar a su domicilio y que para nada era cierta aquella relación extramatrimonial que su esposa supuestamente mantenía con el acusado. Según los hallazgos realizados en el domicilio de Andrés, los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han identificado a una de sus primeras víctimas, quien fue Norma Jiménez Carrión, desaparecida el 6 de agosto del 2011, en el municipio de Tlalnepantla, México. De acuerdo a su ficha de desaparición, Norma trabajaba en un bar llamado El Barrigón. Norma, a las 22:15, se comunicó con su familia indicando que se dirigía a casa, pero fue lo último que sus familiares supieron de ella. Otra de sus víctimas fue Berenice Sánchez Olvera, quien también trabajaba en un bar llamado El Marinero, desaparecida en el 2011. Otras dos víctimas, halladas en dicho predio, son conocidas con el nombre de Aline y Gardenia, a quienes Andrés había conocido también en el bar El Barrigón el 2012. Otra de sus presuntas víctimas se llamaba Flor Nínive Vizcaína Mejía, de 38 años de edad, quien el pasado 16 de octubre del 2016 fue reportada como desaparecida en la colonia de Tejabanes en el municipio de Tlalnepantla, por lo que se presume que fue otra víctima, puesto que además de los hallazgos, Andrés confesó que a Flor la había conocido en un bar ubicado en Tlalnepantla, y tras ganarse su confianza, la invitó a su casa un domingo por la mañana a desayunar, y allí fue donde le quitó la vida y la sepultó en aquel predio. Para la familia de Flor Nínive no existe consuelo. En declaraciones a la prensa, una de las tías de Flor afirma: «Desde que ella se perdió, ya no estamos felices. Y ahora con esta noticia, todos estamos muy sacados de nuestra vida diaria. Estamos perdidos. Lo único que le pedimos a las autoridades es que lo juzguen como se debe y que ese ser humano no salga de ese lugar». Otra de sus víctimas fue Rubicela Gallegos Castillo, de 32 años de edad, quien desapareció el 20 de julio del 2019 en la colonia San Javier del municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Rubicela había salido de su natal Monterrey, Nuevo León, a la Ciudad de México con la esperanza de encontrar un futuro mejor, tanto para ella como para su hijo, quien en ese entonces tenía tan solo 5 años. Rubicela quería estudiar petroquímica, por lo que para costear sus estudios y demás gastos, trabajaba en un banco y en sus ratos libres repartía comida con la aplicación Uber en el Estado de México. El padre de Rubicela se siente resignado. Afirma que jamás dejaron de buscarla y que ahora que sabe la verdad sobre las pertenencias de su hija que estaban en casa de Andrés Filomeno, solo desea rescatar algo de ella para poder velarlo. Todas las víctimas de Andrés Mendoza tenían la peculiaridad de ser mujeres jóvenes, risueñas, de cabello largo y negro, con textura voluptuosa, caderas anchas y que trabajaban en bares o restaurantes de la zona, por lo que las autoridades están buscando dichos perfiles en sus archivos de hace más de 20 años para poder encontrar similitudes. Todos estos hallazgos apuntan a que el hombre no soportaba que lo rechazaran, puesto que los mismos vecinos detallan que desde hacía más de 40 años el presunto homicida vivía solo, en el número 22 de la calle Margaritas, en el municipio de Atizapán. Uno de los vecinos declaró a los medios lo siguiente: «Nunca le conocí una novia, una pareja, siempre andaba solo, parecía normal. Nos saludábamos, nos dábamos los buenos días, los buenas tardes.
hablábamos de mejoras de la colonia cuando era presidente del Consejo de Participación Ciudadana, pero nunca le conocimos una pareja. El hombre ahora apodado El Horror de Atizapán está a disposición del Poder Judicial y en los próximos 3 meses un juez determinará su situación jurídica. Ya en ese mismo lugar y detenido delante del juez, el hombre de 74 años, luego de escuchar a la defensa, dijo: «Yo quiero hablar, yo quiero decir la verdad y nada más que la verdad», y se inculpó de manera directa. Sin embargo, según testigos, en ese momento cuando Andrés escuchó que iba a prisión y vio que era casi imposible que vuelva a salir libre, bajó la cabeza y empezó a llorar. El día 25 de mayo fue trasladado del penal Barrientos de Tlalnepantla, donde finalmente fue llevado tras su detención preliminar, al Centro de Reinserción Social Tenango del Valle, debido a que fue víctima de un presunto atentado contra su vida dentro de dicho penal. Y además, Andrés temía por su integridad. Los vecinos de Andrés, que convivieron tantos años con él, siguen en estado de shock, puesto que era un hombre metido en la política, era como el líder de la colonia, y quien estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Nadie en esa colonia puede creer que durante más de 20 años estuvieron viviendo con el enemigo quizá más peligroso de las últimas décadas. Por otro lado, en las redes sociales hay muchísima indignación sobre este caso, debido a que no es posible que este sujeto haya cometido tales actos desde hacía más de 20 años, y que ahora dicen que solo porque el esposo de las víctimas era policía fue que se decidieron atraparlo, siendo que la localidad en donde fueron concertados los hechos es pequeña, y han sido 20 años más que suficientes para capturar a este hombre. Sin embargo, tuvieron que esperar a que la esposa de un efectivo policial muriera para que sintiesen en carne propia lo que es la inseguridad de la mujer hoy en día. Este caso sin duda es escabroso y muy complejo, puesto que hay alrededor de 30 familias que lloran la ausencia de sus hijas, madres, hermanas, tías, sobrinas y todo a manos de quien menos se lo esperaban. Si este caso te ha parecido informativo, no te olvides de dejarnos tu comentario y por favor suscríbete. Falta poco para que lleguemos a los 2000 suscriptores. Esto fue Memento Mori, oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.